En un mundo lleno de preguntas y dudas, la Biblia sigue siendo la voz de Dios que nos guía. La voz de Dios que nos guía. Bienvenidos a Descifrando la Profecía, un espacio donde abrimos la palabra de Dios y exploramos sus mensajes para descubrir las verdades eternas que Dios dejó para nuestro tiempo. Prepárate para aprender, reflexionar y fortalecer tu fe. Bienvenidos todos a su programa Descifrando la Profecía Bíblica a través de Unión Radio. Hoy con mi gemelo, con mi uniformado, Ronald. Pues sin querer queriendo. Pero así estamos. Pero coincidimos en vestimenta hoy. Contento, ¿verdad?, de poder iniciar este programa y darles la bienvenida porque hoy tenemos una pregunta muy interesante. Una pregunta bastante interesante. ¿Qué papel juega Israel en las profecías del Nuevo Testamento o para estos tiempos también? Pero vamos a orar antes de adentrarnos al estudio y vamos a invitar a que Dios sea nuestra guía. Querido Padre, queremos suplicar tu sabiduría, el entendimiento, Señor, para que podamos responder esta pregunta sobre el papel que está jugando sí o no Israel en las profecías para estas épocas. Te invocamos tu presencia en este lugar y te solicitamos, Señor, que nos dé la sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, tenemos un tema muy interesante porque algo que tenemos que analizar a través de esto es lo que dice el Nuevo Testamento. Uh-huh. Y es que debemos de aceptar también la unidad bíblica, uh-huh, porque si nos quedamos solo con el Antiguo Testamento, quizás sí todavía, como los israelitas, uh-huh, estaríamos esperando hasta el Mesías mismo. Todavía. Uh-huh. Todavía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el Nuevo Testamento creo que le añade, uh-huh, a todo este esquema el propósito de Israel. Uh-huh. Y en ese sentido creo que es importante que porque no podemos entender a Israel en el Antiguo Testamento si no tenemos el Nuevo Testamento y viceversa. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que a través de este estudio nosotros vamos a llegar a conclusiones bien interesantes sobre este aspecto, porque en el mundo religioso y evangélico también se tiene un sinnúmero de ideas con respecto a lo que es el Israel actual. Así es que comenzamos entonces quizás definiendo eso y ver ese problema, ¿verdad? El Israel antiguo con el Israel actual. Uh-huh. ¿Qué relación tienen? Y quizás una de las mayores confusiones contemporáneas, Ronald, es eso, ¿verdad? Identificar al Israel del Nuevo Testamento con el Estado moderno de Israel, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque totalmente distinto. Exacto, porque estamos hablando de un Estado que fue fundado en 1948, uh-huh, como Estado de Israel nuevamente, porque durante mucho tiempo pues no era Estado, sencillamente pues todavía no era una nación porque no tenía un territorio. Uh-huh. Pero en la Biblia nosotros debemos de entender que no enfatiza el surgimiento de un Estado judío moderno como cumplimiento escatológico y que sea central. Eso tenemos que decirlo desde el principio porque... O sea, no hubo profecía. Eso no uh-huh, esa es la conclusión. Estamos viendo la tesis de lo que queremos demostrar, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y es que no está dentro del cumplimiento escatológico como escenario central, ¿verdad? El lugar, el nombre, como nación, pues no tiene. Y en esa lectura, pues los dispensacionalistas o los futuristas, uh-huh, lo vemos desde el siglo XIX, es como una interpretación moderna, actual, ¿verdad? Y no tanto bíblica. Quizás algunas cosas las pueden interpretar uh-huh, ellos uh-huh, relacionado con el pueblo de Israel. O sea, la conclusión es de que lo que sucedió en 1948 no se estaba cumpliendo ninguna profecía bíblica. Sí, exacto, y realmente la profecía del Nuevo Testamento pues no gira en torno a un país moderno. Uh-huh. O sea, las profecías escatológicas tampoco giran alrededor de una nación específica, uh-huh, sino que todo es cristocéntrico y al final las profecías a quien apuntan no es al pueblo de Israel, quien apuntan es a Cristo. Y lo dice acá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios, dice Pablo, uh-huh, son sí en Él. ¿A quién se refería Pablo? A Cristo. Correcto. Por eso decimos amén en Él.
para la gloria de Dios. Y aquí es de entrarse a un territorio un poquito complicado, porque en este caso, Moisés, si las promesas se centran en Cristo, como lo dices, si las promesas se basan en Jesús, este Israel moderno está rechazando a Jesús, al Mesías que ya vino. Entonces, lo que tú dices, en 1948 no podía haberse cumplido alguna promesa en este Israel moderno, en esta nación, porque ellos han rechazado a Cristo, y aquí Pablo dice que las promesas son en Cristo nada más. Exacto. Prácticamente los que aceptan a Cristo. Así es. Entonces, en el concepto bíblico y de lo que Jesús definió, Jesús mismo lo dijo ahí en Mateo 21:43, que el reino de Dios os será quitado y será dado a gente que produzca sus frutos. O sea, ¿qué significa eso? No significa un rechazo étnico, no significa un rechazo a personas, sino el traslado del concepto del pueblo del pacto a un linaje que ahora abarca ya no solo por ser de sangre, sino que ahora es en otro sentido. Y aquí vemos nosotros, porque Jesús no funda una nación política, Jesús no funda y eso es lo que esperaba el pueblo de Israel, y eso es lo que sigue esperando, todavía, que surja un Mesías que venga a establecer nuevamente la nación de Israel, sino que lo que Jesús fundó fue una comunidad mesiánica, una comunidad de fe. Lo que Jesús fundó fue ahora algo espiritual, no tanto algo literal. Quizás por eso Pablo en Romanos 2:28 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni en circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior. Correcto. ¿Sí? Y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no según la letra. Se recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Correcto. Y yo te añado lo que dice Pablo también en esta fórmula teológica en Romanos 9:6, que dice, no todos los que descienden de Israel son Israel. Entonces, y como dice Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. O sea, si vosotros sois de Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento, las promesas de Israel convergen en Cristo. Y a través de Cristo, el Mesías, entonces ahora somos abrazados y ahora se extiende a nosotros los que creemos en Cristo Jesús. El cambio fue, por así decirlo, un cambio de objetivo, ¿verdad? Ya que Israel, pues como lo leíste en Mateo, le había sido quitado prácticamente el objetivo que tenían, que era de evangelizar prácticamente. Y no sé si me permites leerlo, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo, ahorita te digo, capítulo 49, si no estoy mal, versículo 6. Dice, poco es, le está hablando Dios a Israel, que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, dice. O sea, lo que quería Dios con Israel, que fuera luz a las naciones, ¿verdad? Para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Tenía una misión. Tenía una misión que al final me atrevería a decir que no cumplieron. Y es que si tú te fijas geográficamente, como antes solo existía el viejo mundo, existía Asia y todo eso, no se había descubierto América, Israel fue puesto en una posición muy interesante, ¿verdad? Se le llama el ombligo de la tierra, porque por ahí pasaban para África, por ahí pasaban para Asia, por ahí pasaban para Europa. Entonces prácticamente todas las naciones pasaban por Israel y iban a ser un testimonio, ¿verdad?, a todas las naciones. O sea, era una misión centrífuga. La misión de Israel era centrífuga, todo llegaba a Israel, y por eso cuando la reina de Saba llegó a ver a Salomón, la idea pues era que Salomón evangelizara, no que le mostrara sus riquezas. Porque al final eso le fue mal, porque todas las riquezas se las llevaron, ¿verdad?, por andar de mostrón. De mostrón, bueno, una palabra que no es, ¿verdad? Pero lo inventamos. Ahora, Israel tenía ese propósito, tenía una misión, como tú dices, y ahí prácticamente, como dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, los suyos es el pueblo de Israel. Porque era descendiente también él de judío, era el pueblo de Israel. Ahora, eso significa que a los suyos vino, él venía con un propósito, Jesús. Pero los suyos, dicen, no lo recibieron, no lo aceptaron, porque ellos creían
Y ese fue el problema con los discípulos también. Ellos creían que Jesús, inclusive habían ahí celotes que eran guerrilleros, ¿verdad? Y que querían tomar las armas porque querían que el pueblo de Israel volviera a resurgir de entre las cenizas, porque estaba bajo el imperio romano. Pero nosotros vemos de que no fue así, ¿verdad? Y en ese sentido, por eso Pablo, en el libro de Romanos capítulo 11, hablando del olivo espiritual, él habla de ramas naturales, o sea, están los judíos, ¿verdad? Romanos 11 dice, y las ¿verdad? ramas injertadas, ¿verdad? Ese texto tan famoso, o sea, los gentiles, y por eso aquí es donde viene la pertenencia, ¿verdad?, de Dios, y depende de la fe en Cristo, no tanto de la etnicidad, no tanto de la sangre, y que yo nací de una israelita y entonces por eso soy israelita, ahora, ¿verdad?, en este tiempo, sino que ahora es por la sangre de Cristo Jesús. Un Israel espiritual. Sí, entonces se amplía y por eso dice Gálatas 6:16, Pablo dice, y paz y misericordia sea a todos los que anden conforme a esta regla, al Israel de Dios. Fíjese que ahora dice Israel de Dios. O sea, en el Nuevo Testamento Israel de Dios se refiere a aquel que está en Cristo, a la nueva creación. Por eso dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay nada, sino que ahora todos somos iguales en Cristo Jesús. No hay diferencia, no por territorio, no por genealogía, no por etnicidad, sino que sencillamente por creer en Cristo. Entonces, ahí vemos nosotros que ahora la importancia no se le da a Israel étnico, a Israel en forma física, geográfica, sino que ahora se le da al Israel espiritual. Y entonces, si nosotros apoyamos esa idea, la iglesia ahora es Israel, o sea, la iglesia, aquellos que le obedecen a Dios, aquellos que le aman, son ahora el Israel. Y esas son las promesas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Porque como dice Pablo en 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Él y en Él. Amén. Amén. Lo que te decía, todo se concentraba en Cristo. Aquí podríamos entrar, Moisés, a una pregunta que es de suma importancia, ¿sí? O la pregunta que nos trae a esta discusión. ¿Qué papel está jugando Israel entonces ahora en las profecías del Nuevo Testamento? Podríamos decir entonces que ninguna, ¿sí? Pero, ¿cuándo fue, Moisés, entonces podríamos decir que Israel dejó de jugar un papel en las profecías bíblicas? Bueno, como Israel en el Antiguo Testamento era un concepto teológico, no era con un propósito. Luego Dios ahora otorga a la iglesia ese propósito. Entonces Jesús fue la prueba decisiva para Israel. Y la iglesia es el remanente escatológico de Israel. O sea, ahora la iglesia se convierte y es el centro, es la niña de los ojos de Jesús, de Dios. Y por eso la cuida, por eso es el remanente. Y por eso dice, fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces el Nuevo Testamento ya gira en torno a la iglesia, al Israel espiritual, al Israel de Dios. Entonces el escenario se cambia, porque si nosotros creemos que todavía Israel sigue formando y haciendo algo por la profecía, entonces todos nuestros ojos tendrían que estar puestos en ese lugar, y no tanto en lo espiritual que es la iglesia ahora en día. Entonces, realmente el Nuevo Testamento redefine al pueblo de Dios de manera cristológica. No lo dice de manera étnica, no es por sangre, eso ya lo hemos mencionado. Y las promesas de Israel se encuentran en Cristo. En Cristo. Todo se cumple en Cristo. Y ahora Cristo, en el cumplimiento, ahora otorga a su iglesia la oportunidad de también ser parte, y ese es el remanente que llega hasta el final. Por eso no hay dos pueblos de Dios, ni dos programas proféticos paralelos. Y ahí radica el problema de pensar que hay dos planes. Exacto. O sea, igual los israelitas deben de aceptar a Cristo y deben de creer en Dios, en ese Dios también, aún del Nuevo Testamento, porque ellos no aceptan el Nuevo Testamento. No lo aceptan, y por eso Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo, te confirmo, si es por acá, no creo que o 2 Corintios 3 creo que es, ahora te confirmo. Sí, dice en el capítulo 3 de 2 Corintios,
No como Moisés, versículo 13, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no se fijaran en el resplandor de aquello que había de desaparecer. Pero la mente de ellos fue embotada, está hablando de los israelitas. Y hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo que solo en Cristo es quitado. Lo que tú acabas de decir. Ellos también tienen que aceptar a Cristo. Hasta el día de hoy, dice, cuando se lee a Moisés, un velo cubre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, se les quitará el velo. Correcto. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y termina Pablo con el versículo, y nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su misma imagen, con siempre creciente gloria por el Espíritu del Señor. Entonces prácticamente en la Biblia no enseña, la Biblia no enseña que Israel actual tiene un papel protagónico, profético, ni central, ¿verdad? En el escenario escatológico, no lo tiene. Entonces, ¿qué podríamos decir? Bueno, que Dios ama al pueblo judío. Claro. Dios sigue amando a todos, ¿verdad? Por igual, y que el Evangelio también para ellos, y que los judíos también necesitan, ¿verdad? Encontrarse con Dios para ser salvos. En ese sentido, no debemos de ser antisemitas tampoco, no debemos de crear tampoco el antisemitismo, odiarlos sino más bien ellos también necesitan la salvación. Y por eso Romanos 11, como decíamos, lo que nos da es esperanza para judíos individuales, las ramas que eran, y también a los injertos, es para ambos. Y en el programa profético de Dios no hay ninguna separación, el fin, el rol profético exclusivo de la nación no se puede dar, porque al final fue una nación que rechazó a Cristo, y al final ellos tuvieron su tiempo profético, se cumplieron, y sencillamente a partir de ahí, pues ahora hay otro, en el reloj profético hay un remanente que va acorde también con lo escatológico, lo que tiene que ver con el Apocalipsis y los finales de los tiempos. Y eso es lo que Pablo y Bernabé le dijeron a los judíos en Hechos 13. Dice acá en Hechos 13:46, porque dice, en el 45 dice: pero al ver la multitud, los judíos se llenaron de celo y contradecían a Pablo con blasfemias. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía lo siguiente: en verdad, les dice, era necesario hablar la palabra de Dios primero a vosotros, a los judíos, ¿sí? Pero como la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Y Pablo y Bernabé dicen en el versículo de Isaías 49, porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz de los gentiles. El propósito es el mismo. Correcto. Para que sea salvación hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Sí? Y aquellos que han llegado a pensar lo que decías, de que sí, que ahora odiamos a Israel, odiamos a todos, no. Menosprecian las palabras de Jesús al decir en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? No dice amó solo a Israel o amó ahora solo a los gentiles. Dice amó al mundo, porque el objetivo de Dios siempre fue que el mundo fuera salvo. Y dice que dio su Hijo único para que todo aquel que en Él cree, aquí Jesús no está haciendo distinción de razas ni de naciones, dice para que todo aquel que en Él cree, puede creer el israelita, puede creer el alemán, puede creer el guatemalteco, el musulmán, todos, dice, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino tenga vida eterna. O sea, el objetivo de Dios fue siempre la salvación del mundo entero. Y lo que hablábamos, ¿verdad? La misión fue centrífuga, todo hacia el centro. Pero ahora la misión de la iglesia es hacia afuera. Hacia afuera. Centrípeta. O sea, del centro hacia afuera. Entonces la misión cambia, pero no cambia, es el Dios, la misión cambia, pero en el sentido de que ya no es algo geográfico, literal, una nación, el que es de sangre, sino que ahora es de manera que en Cristo se cumplen todas las promesas. Ahora, yo te quiero decir que hay muchas corrientes que hablan acerca de esto, por ejemplo, los dispensacionalistas o futuristas, que es la mayor parte del mundo evangélico. Ellos creen que Israel étnico vuelve a ser el centro profético. Inclusive creen que el templo va a ser reconstruido. Y el problema, pues, es
un problema no teológico, porque la teología bíblica no apoya eso, sino que es más de interpretación de la teología moderna, ¿verdad? Que surge a partir del siglo XIX. Y surge por querer darle un papel a Israel. Un papel preponderante, ¿verdad? E importante, porque las profecías las han interpretado mal, lo que hablábamos en cierta oportunidad de las 70 semanas, donde la última semana ellos creen que el Mesías va a surgir, va a reconstruir el templo ahí en Israel. Y bueno, hay diferentes tipos de interpretaciones, hay como 5 o 6 interpretaciones al respecto, pero lo que sí es cierto es que ellos lo creen. Los preteristas creen que ya se cumplió en el primer siglo. Ahora, el idealismo lo que cree es que sí hay una continuidad histórica del pueblo judío real, pero que es un símbolo, que Israel es un símbolo y que ahí está, pero nada más es un símbolo. Pero para nosotros, como historicistas, como adventistas, el Israel del Antiguo Testamento lo que está diciendo es un tipo o una prefiguración de un pueblo mesiánico, de un pueblo que después de Cristo se instaura y es la iglesia y es todos aquellos que le amamos y que por la sangre de Cristo nosotros ahora somos pueblo de Dios. Además, Cristo es el cumplimiento de las profecías, no es un pueblo, no es Israel, sino que es Cristo, y además la iglesia es el Israel espiritual. Y los judíos y gentiles también entran por fe, no por etnia. Todos podemos ser salvos si vamos a Cristo, y como mencioné, no hay 2 planes proféticos, solo hay uno. Y en ese sentido, nosotros debemos entender que a pesar de que hay un futurismo, a pesar de que hay un preterismo, gente que cree, debemos de saber de que esto tiene implicaciones teológicas y pastorales aún para nuestro tiempo. Por eso Pablo dice que de 2 pueblos él hizo uno. Correcto. Porque no puede tener 2 planes, el objetivo es el mismo, salvación. Así es. Entonces Dios no puede darle un plan a un grupo y otro plan a otro, porque o beneficia a uno o beneficia al otro. Correcto. No, el plan es el mismo, ¿verdad? Así es. El plan, mira cuántas corrientes teológicas pueden caer si se quita a Israel del centro de las profecías, siendo como lo leímos en 2 Corintios 1:20, que todo es en Cristo, ¿sí? Y en Él, amén. ¿Sí? Por eso en Lucas 24, cuando se encuentra Jesús con los discípulos el camino de Emaús, Jesús le dice a ellos, bueno, ustedes no han entendido nada, dice que empezando desde Moisés por los profetas y los salmos les mostraba lo que las escrituras decían de Él. De Él, correcto. De Él, porque toda la Biblia es cristocéntrica. Si yo quito a Cristo de la ecuación para agregar a un pueblo, estoy yendo contra la Biblia, estoy siendo antibíblico, porque la Biblia toda tiene que fijar sus ojos prácticamente, como es el cantito, en Jesús. Así que ya para ir concluyendo entonces, Ronald, la pregunta correcta no es ¿qué va a hacer Israel en el escenario profético del fin del tiempo? Sino, ¿soy yo del pueblo de Israel espiritual? ¿Estoy del lado de Cristo Jesús? Creo que esa sería la pregunta, porque esto no es geopolítica, es cristología, es cristocéntrico, esto no es de territorio, es de misión. Esto no es por etnicidad o por sangre, es por fe, por gracia. Y esto no tiene que ver con una nación, tiene que ver con el reino de Dios. Y eso es lo que desea Dios, que nosotros podamos estar de parte de Él, porque al final Él es el que va a venir a salvarnos. Y por eso tenemos que estar preparados y listos para su encuentro. Y ese es el llamado, la invitación para todos nuestros amigos que están pendientes siempre de este programa especial. Así es, amigos, gracias por habernos acompañado nuevamente en este episodio de Descifrando la Profecía, transmitido por Unión Radio Guatemala. Y esperamos que sigamos juntos estudiando la Biblia, respondiendo preguntas, porque sabemos que hay inquietudes, hay dudas, hay miedos, pero la Biblia es un libro de esperanza y aquí lo queremos transmitir. Una esperanza para el reino venidero. Así que, amigos, será hasta el próximo episodio. Muchas bendiciones, hasta luego. Esto fue Descifrando la Profecía. Descifrando la Profecía. Amigos, nuevamente gracias por habernos acompañado en este episodio y queremos hacerte una invitación para el siguiente episodio. Tenemos una pregunta bien interesante, Moisés. Bueno, la pregunta que vamos a contestar en el programa siguiente es: ¿Apocalipsis habla de miedo o de esperanza? Así que te esperamos, no te lo pierdas.